Autocrítica a la luz de la palabra. Sábado 19 de marzo 2022. Hoy tenemos como portada del programa dos regalos del Señor. El primero de ellos, una imagen de una orquídea con unos colores de verdad espectaculares. Yo nunca había visto una orquídea con esos tonos en marrón. El blanco siempre está presente en las orquídeas de una o de otra manera, aunque sea algo blanco, pero aquí tiene más detalles en blanco, pinticas, y los pétalos son diferentes. Es como una varita que está llena de orquídeas minúsculas, pequeñas, pero todas tan lindas. El Señor nos da cada regalo para que nos deleitemos y nos demos cuenta de todo el amor que siente por cada uno de nosotros. Acompaña a esta bella imagen otro gran regalo, un texto del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 19. Recordamos que en el mes de marzo estamos trabajando con textos bíblicos relacionados con la caridad, que es la tercera virtud teologal. ¿Qué nos dice este versículo del Deuteronomio? Ama pues al forastero, porque forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. Aquí no solo recordamos al pueblo de Dios que estuvo en Egipto, sino también a San José, que estuvo allí con la Virgen protegiendo a Jesús de la maldad del rey Herodes. Pidámosle al Señor que nos tratemos como lo que somos, hijos de un mismo Padre, que no hagamos distinción entre ninguno, que atendamos a todos, sean del país o sean extranjeros, que los tratemos a todos por igual. Pidámosle al Señor también que en este momento de encuentro con su palabra, haga descender el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para entender el valor de lo que es estar unidos, el tratarnos con respeto, viviendo el plan de Dios. Pidámosle al Señor que a través de su Espíritu Santo derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que podamos leer la Sagrada Escritura y sintamos la presencia de Dios allí en esas páginas sagradas. Que nos abra el corazón para entender definitivamente lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros y la manera de hacerlo realidad en todos los quehaceres diarios. Instrúyenos, Señor, en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Que los que nos ven, te vean. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Recordamos que finalizamos la segunda semana del tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Día sábado 19 de marzo 2022. Hoy tenemos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Como primera lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 5a. Luego pasamos al 12 y leemos hasta el 14a, y de allí llegamos al 16 y cerramos con ese versículo. El Salmo 89, entre paréntesis 88, 3 estrofas. La primera, versículos 2 y 3. La segunda, versículos 4 y 5. Y la tercera y última, versículos 27 y 29. Segunda lectura, como todos los días del Señor y las solemnidades, Romanos capítulo 4, versículo 13. Luego pasamos a leer del 16 al 20, al 18 y cerramos con el versículo 22. Evangelio, Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 21, y finalizamos con el versículo 24, la parte A. Ubiquemos en nuestra biblioteca los libros con los que vamos a trabajar en el día de hoy. Como primera lectura tenemos el segundo libro de Samuel.
ubicado en el segundo peldaño del Antiguo Testamento, libros históricos que contienen la historia del pueblo de Israel. El libro de los Salmos es uno de los 7 sapienciales ubicados en el tercer peldaño del Antiguo Testamento. Contienen la sabiduría del pueblo de Dios que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. La segunda lectura es una carta de Pablo a los habitantes de Roma. Está ubicada en el segundo peldaño del Nuevo Testamento. Allí están todas las cartas de Pablo dirigidas a las comunidades que fundó o a las que ayudó en la evangelización, y también cartas dirigidas a sus colaboradores más cercanos. La carta a los hebreos fue escrita por uno de sus discípulos. Mateo, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento, junto con los demás evangelios y hechos de los apóstoles, constituyen los libros históricos de esta segunda parte de la Sagrada Escritura, como lo es el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos narran la vida de Jesús y hechos de los apóstoles nos narran la vida de la iglesia desde sus orígenes. Veamos con qué expresión resumimos los textos del día. Pertenecemos a una descendencia numerosa y eterna. Miren qué bello. Pertenecemos a una descendencia numerosa y eterna. Comencemos el día de hoy conversando un poco sobre San José. ¿Quién es San José? El esposo de la Virgen María y el custodio del Redentor. Además es patrono de la Iglesia Universal. Al igual que San José cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a educar a Jesús, también continúa custodiando y protegiendo hoy a su cuerpo místico, que es la Iglesia, de la cual la Virgen María es figura y modelo de santidad. ¿Cómo vive José su vocación como custodio de María, de Jesús y de la Iglesia? Con la atención constante a Dios, cosa que debemos hacer nosotros, abierto a sus signos, disponible a su proyecto y no a su proyecto personal. Dios le cambió los planes y él se los dejó cambiar. Veamos qué tenemos en la primera lectura del día de hoy. Allí tenemos a David y le habla el profeta Natán. ¿Y qué le dice? Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Fíjense que en los textos nos hablan de José como hijo de David. El Evangelio de hoy no lo menciona como hijo de David. Y allí nos hablan de que David quería construirle una casa al Señor porque él estaba en un palacio y el Señor en una carpa. Pero el Señor le habla y le dice que no es él el que va a construir la casa. El proyecto de Dios es diferente. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo construyamos una casa para Él en nuestro interior, siendo fieles a su palabra, a su proyecto de vida, porque Él quiere que vivamos en espíritu y verdad, que vivamos cerca de Él para aprender qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. Hagamos la autocrítica a la luz de esta primera lectura de hoy. ¿Eres fiel a la palabra de Dios? ¿Respetas sus designios? ¿A quién custodias? Ay, si custodias a alguien, ¿cómo lo estás haciendo? Llegamos al salmo del día de hoy. Allí nos siguen hablando del rey. Un juramento hice a David mi servidor, una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. ¿Y cuál es el estribillo que vamos a repetir en medio de las estrofas del Salmo del día de hoy? Su descendencia perdurará eternamente. La evocación de las promesas hechas por el Señor a David constituye la parte central de este salmo, que sirve de base para que el rey suplique en un momento grave de humillación por la que está pasando.
Este salmo tiene una introducción, luego recuerda la alianza que hizo Dios con David. Hay un himno al Creador y posteriormente se cierra con una oración que anuncia los privilegios de David y su dinastía. Hay muchas situaciones, muchas promesas, pero también hay muchas infidelidades del pueblo de Dios. Y en este salmo el rey suplica que vuelva a manifestarle su amor y su fidelidad. Hagamos la autocrítica a la luz del salmo de hoy. En las tribulaciones acudes al Señor. ¿Has valorado todos los privilegios que tienes como hijo de Dios? ¿Cómo, cómo le manifiestas tu amor a Dios? Y hoy tenemos una segunda lectura. Ahí está Abraham. Me encanta esa imagen, con la carpa, con las partes del desierto, muy poca vegetación y él de rodillas mirando al cielo. Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Pablo le habla a los romanos de Abraham, nuestro padre en la fe, de la promesa que le hizo el Señor asegurada para todos sus descendientes, en la cual Abraham tenía puesta su esperanza. Al igual que San José, Abraham cumplió la voluntad de Dios. Ante tantos nubarrones y cielos grises que vivimos, hemos de ver y ofrecer la luz de la esperanza. No podemos ser pesimistas. Tenemos que tener fe y esperanza, confiar en Dios y avanzar hacia Él, que es nuestra meta. Hagamos la autocrítica a la luz de la segunda lectura del día de hoy. ¿De qué tamaño es tu fe? ¿Has visto la diferencia entre cumplir la voluntad de Dios y cumplir la tuya? ¿Cumples lo que prometes? Ay, importantes preguntas, ¿verdad? Y llegamos al Evangelio del día de hoy y nada menos y nada más que nos topamos en este texto de Mateo con el sueño que tuvo San José. Y veamos qué le dice Dios a través de su ángel. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Obediente, amoroso, atento a la voluntad de Dios. En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador y discreto, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. Denota fortaleza de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al otro, de verdad es un amor servicial, dedicado, destinado al otro. Es una invitación a que custodiemos la creación, a que nos acerquemos a cada persona con una mirada de ternura y de amor, especialmente a las personas más pobres, a los preferidos del Señor. Para nosotros los cristianos, como para Abraham, como para San José, la esperanza que llevamos tiene el horizonte de Dios que se nos ha abierto en Cristo. También debemos custodiarnos a nosotros mismos para vivir de cara a Dios. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio del día de hoy. ¿Tienes fortaleza de ánimo? ¿Hay en tu vida una verdadera apertura al otro? ¿Cómo te custodias a ti? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos trabajando los textos bíblicos del día de hoy. Al comienzo mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas.
Pertenecemos a una descendencia numerosa y eterna. La primera lectura nos muestra las promesas que al final de sus días el Señor le hace a David a través del profeta Natán. Promesas que llegan hasta nosotros. El Salmo nos recalca que la fidelidad de Dios es eterna y ratifica las promesas hechas a David. La segunda lectura nos relata la gran fe y esperanza de Abraham, a quien también Dios le hizo una promesa que se ha visto multiplicada a través de los siglos. El Evangelio nos enseña cómo se va desarrollando el plan de Dios y lo importante de confiar en sus palabras, que al igual que su fidelidad, son eternas. Pertenecemos a una descendencia numerosa y eterna. A lo largo de esta semana que hoy finaliza, hemos visto una serie de expresiones que resumen los textos del día. Vamos a ver en resumen qué nos dijo la Iglesia para aprender durante esta segunda semana de Cuaresma. Hagamos de esta Cuaresma una experiencia transformadora. Arrepentidos de corazón, confesemos nuestras faltas. Acudamos al Señor, Él nos salva. Preparémonos para el juicio de Dios, para entregarle buenas cuentas al Señor, porque pertenecemos a una descendencia numerosa y eterna. Seamos auténticos testigos. Grandes invitaciones en el día de hoy. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Te invito a leer los textos del día para que los profundices y saques el mayor provecho posible de las enseñanzas contenidas allí. Recuerda que en esas páginas sagradas está contenido el arte de vivir y el arte de ser feliz. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra. Recuerda, estamos orando por la paz.